Bueno, creo, para los que no me conocen, saben que mi nombre es Claudio Martínez, me dedico a lo que es la divulgación fundamentalmente de la astronomía y estábamos pensando en hacer una serie de charlas, una serie de conferencias que fueran sobre cómo se saben las cosas de la astronomía. Me pareció interesante porque era como una manera de tener las bases de la astronomía en una serie de charlas dadas por especialistas que eventualmente en un futuro, en un par de meses, tal vez podamos empezar a armar algunos como pequeños cursos que se puedan utilizar con la información de última línea que están, como por ejemplo acá mi amigo Jaime, que acaba de aparecer por ahí, que va a dar una de las charlas también durante este mes. Pero me pareció, insisto, interesante porque sencillamente tener la información de cómo se hace algo, cómo se sabe directamente cómo sucede algo, cómo se sabe la distancia que tienen las estrellas, es todo un compendio de qué es la astronomía. Cómo se sabe la composición química de las estrellas es otro compendio. Entonces, cada cosa que se sabe, vamos a tratar de dar una charla al respecto. Vamos a tener algunos problemas, fundamentalmente con algunos de los conferenciantes, porque mi idea es que las charlas sean cortas. Y mis amigos, llámese Jaime García fundamentalmente, es como que le cuesta al resumir. Pero vamos a tratar de que las charlas sean de no más de 45 minutos como para hacer un gran compendio de un tema en particular y a partir de ahí, bueno, el que quiera aprender más seguirá viéndolo. Así que bueno, esas son las ideas, es la idea de estas charlas. Ahí se sumó también Mariela Corti, que va a dar otra de las charlas y que también tiene unas cuantas dificultades para acortar lo que está diciendo. Pero bueno, trataremos yo cuando lleguen los 45 minutos voy a empezar a hacer señas como para cortar. Dudo que me hagan caso, pero vamos a intentarlo, que sean cortas. Así que bueno, insisto, de nuevo les doy la bienvenida a todos y vamos a ir comenzando. No sé, salvo que quieran saber algo, tienen alguna duda, si no, comenzamos. Cero dudas. Ok, me encanta eso. Bueno, entonces voy a compartir directamente el PowerPoint que tengo armado. Como les dije, voy a tratar de que sea, yo también soy de hacerla larga, yo también voy a tratar de hacer que la charla no sea extremadamente larga. De hecho, me obligué poniendo pocas imágenes. En general le mando 50, 60 imágenes y pretendo que dure poco. Así que ahora creo que son no más de 20. La idea es que sea corta. Avíseme, por favor, cuando vean la imagen. ¿Están? Todavía no, Claudio. Todavía no. Bueno, recuerden que tengo un internet que es un poco lento. Téngale un poquito de paciencia. Pero al menos hace como que quiere entrar. Ahí Sí, está, hace como ahí que. está. Ahí Ahora está. sí. Ahí está. Bien. Bueno, la idea entonces en este primer caso es, sí, lo que siempre me olvido de decirles, traten de cortar audio. Cuando quieran participar o preguntar algo, háganlo directamente, no hay ningún problema. Pero si no, traten de cortar porque de verdad el internet que tengo acá es bastante malo. Así no se corta tanto la señal. El camino para saber la forma de nuestra galaxia, todos sabemos, al menos la gente que le interesa la astronomía sabe que vivimos en una galaxia espiral, pero es difícil entender a veces cómo es que se logró saber todo esto. Acá tengo que hacer una disquisición o una aclaración. Para los que sepan de cómo se hizo todo esto, no siempre voy a respetar la cuestión histórica, porque a veces es como que hubo información que se fue obteniendo o intuiciones de algún astrónomo que después se confirmaron. Entonces hay cosas que las voy a dar por sabidas para que sea un poco más lineal la charla y no sea tan complicado como fue históricamente saber todo esto. Fue un camino muy largo para descubrir cuál era la forma de la casa donde vivimos, de nuestra querida galaxia. Realmente es difícil saber, o sea, tratar de entender cómo podemos descubrir cómo es nuestra galaxia. Porque fíjense, primero,
La Vía Láctea, que es el nombre de nuestra galaxia, es esta imagen que estamos viendo, es un camino brillante que pasa en el cielo, que entre los griegos era la leche de uno de los senos de Hera, entre los guaraníes era el camino del tapir, cada uno tenía su idea acerca de qué era la Vía Láctea, pero hoy en día sabemos, gracias fundamentalmente a Galileo, que son sumas de estrellas. Todo este camino que estamos viendo son sumas de estrellas. Entonces, primero, da la vuelta alrededor nuestro y sí, hay gente que se ha tomado el trabajo de fotografiar todo el cielo y han armado mapas como este. Fíjense que se ve perfectamente que nos rodea completamente. Mínimamente estamos dentro de ella. O hay un anillo que nos rodea o estamos metidos dentro de la Vía Láctea. Esas son cosas claras. Y otra cosa que es bastante clara es que hay nubes oscuras. Fíjense, todas esas manchas oscuras que pasan por la Vía Láctea son nubes oscurecedoras, que hoy sabemos que son nubes oscurecedoras. Por abajo se ven las nubes de Magallanes muy bonitas, pero por ahora nos vamos a dedicar solamente a la Vía Láctea. El tema fundamental es este: ¿cómo pasamos de la imagen que está a la izquierda a la imagen de la derecha? ¿Cómo pasamos de un camino brillante que nos rodea a saber que ahí estamos en una galaxia espiral? Y a eso estamos yendo justamente. El problema es bastante complejo, porque es como si estuviéramos metidos en una habitación bastante pequeña como esta, que no podemos salir de ella y tratar de interpretar cómo es nuestra casa por afuera. Muy difícil tratar de entender eso, pero es lo que ha logrado hacer la astronomía, porque si estamos en una habitación como esta, la casa puede ser así, chiquita, que esté más o menos de la misma forma que la habitación que tenemos, o puede ser esto, que me encantaría en realidad que fuera de esta forma, una de las tantas cientos de habitaciones que tiene la casita que está abajo. Entonces es difícil el problema porque no podemos salir y tenemos que interpretar cómo es todo el entorno que tenemos. Como les decía, en 1610, Galileo fundamentalmente fue el que descubrió que las manchas que estaban en el cielo, la mayoría de las que estaban en el cielo, estaban formadas por sumas de estrellas. O sea que todo eso que se veía ahí arriba, más allá de las nebulosas como la de Orión, por ejemplo, o algunas partes de la Vía Láctea, eran sumas de estrellas que se veían en el cielo, como esta imagen del cúmulo Messier 44, que es un dibujo original de Galileo. Este es el dibujo que hizo Galileo del cúmulo. Entonces, en 1781 vino el primer contacto con la realidad de William Herschel. William Herschel, un astrónomo para mí injustamente poco conocido, porque además de descubrir Urano, hizo un montón de investigaciones más. Entonces, ¿qué se le ocurrió hacer a él? Mirando la Vía Láctea, cada parte, ponerle que esta es la Vía Láctea, contando la cantidad de estrellas que había en distintos puntos, suponiendo que las estrellas fueran más o menos homogéneamente distribuidas y además de eso, que fueran parecidas mínimamente en características, iba a dar distancia. O sea, como ejemplo puse ahí abajo, que en un sector del cielo que miraba con el telescopio tenía 3 estrellas y en otra 9, teóricamente debería ser aproximadamente 3 veces más grande, más largo el lugar que estaba mirando, porque se fueron acumulando 3 veces más estrellas. Obviamente esto es mucho más complejo, pero es la idea fundamental de lo que hizo él en 1781, con desconocimiento. Fíjense que ahí les puse, no se sabía el funcionamiento de las estrellas, ni la distancia de las estrellas, ni que había nubes, ni que las galaxias existían tampoco. O sea, fundamentalmente no se sabía nada y el tipo hizo esto. Este es el primer diagrama de nuestra galaxia en base a esos recuentos que hizo de estrellas. Noten que interesantemente el Sol no aparece en el centro, está un poquito desplazado hacia el costado. Ya ahí nos están empezando a echar del medio, como ha sucedido la mayoría de las veces. Siempre pensamos que estábamos en el centro de todo y finalmente no estamos en el centro de nada. Pero fíjense qué interesante ya este diagrama, cómo nos indica que el sistema en el que vivimos es chato y estirado y con el Sol que no está en el centro exacto. En este arreglo que hizo Herschel,
no había posibilidades de tomar distancia, o sea, no se sabía qué tamaño era esto. Es una cuestión solamente estadística de cómo estaban distribuidas las estrellas alrededor del Sol. Algo después, Camtain, en 1922, en realidad estas investigaciones son de muchos años, pero pongo más o menos cuando fue hecha la publicación, hizo exactamente lo mismo, pero utilizó, en vez de esta técnica de Herschel, utilizó recuentos de fotografía. Ya había fotografía, se sabían más o menos estadísticamente algunas distancias de estrella, entonces trató de hacer un modelo un poco mejorado del modelo anterior. Y fíjense que le dio un sistema similar con el Sol fuera del centro nuevamente, y bastante grande lo que pudo llegar a medir, prácticamente son 50.000 años luz, el tamaño que pensaba que había alrededor nuestro. Igual recién desde el Sol hasta el borde estaba casi llegando al centro de la galaxia real que hoy conocemos. Pero fíjense, de nuevo, tenemos un sistema estirado que tiene un tamaño importante, muy importante con respecto a su espesor, y el Sol no está en el centro. Acá estamos hablando de 1922. Entonces, a principios de 1900, que fue también un gran espaldarazo de lo que se pudo saber después de la forma de la galaxia, se supieron varias cosas. Que la supuesta nebulosa de Andrómeda, por como otras, era en realidad una galaxia similar. Hubo una discusión tremenda científicamente a principios de 1900 entre sí. La galaxia, la Vía Láctea era todo y había nebulosas espirales metidas dentro, como si fuera la nebulosa de Orión, pero eran nebulosas de forma espiral. Y la otra posición era que era en realidad la que sabemos hoy, que son galaxias externas similares a la Vía Láctea. Bueno, se descubrió en ese momento que las galaxias están externas a la Vía Láctea, lo cual era buenísimo también porque teníamos comparación con otros objetos. Podíamos mirar otras galaxias y compararlas con la nuestra. Que los cúmulos globulares también no estaban no estaban distribuidas de cualquier manera, sino que estaban distribuidas de una manera esférica con el centro en el centro de la galaxia. Que hay estrellas variables, se encontraron las primeras estrellas variables, este tema de Jaime García, así que no me voy a meter demasiado, pero se encontraron que había estrellas variables que se podía, según sus periodos, saber algunas características de la estrella para medir su distancia y por lo tanto del cúmulo que la contenía. Entonces se pudo empezar a medir algunas escalas y algunas distancias. Y además de eso se vio que en las galaxias externas con mejores técnicas, ya esto un poco más adelante, que en los brazos espirales había muchos cúmulos y nebulosas. Toda esta es información que se fue recopilando paralelamente, que sirvió para ayudar a mejorar cada vez más el modelo de cómo es la Vía Láctea. Aparte, como les decía, en las galaxias se empezaron a encontrar que había algunas clasificaciones. O sea, las galaxias no tenían cualquier forma. Menos mal, pues imagínense que estamos, como el ejemplo primero que les di, en una habitación y todas las casas fueran completamente diferentes. ¿Cómo haces para comparar y tratar de determinar cómo es la tuya? Por suerte, en esta casa de nuestra galaxia, todas las casas son medianamente parecidas. No son iguales, pero son parecidas. Entonces las galaxias son o elípticas o espirales, fundamentalmente y a grosso modo. La característica también importante es que las elípticas tienen prácticamente nada de gas y polvo, en cambio las espirales sí. Y como la Vía Láctea vieron que está llena de polvo, lo más factible es que fuera de la mitad izquierda, o sea, una galaxia espiral, pero sin determinar demasiado más que eso. Son todas aproximaciones, nada más por el momento. Acá tienen dos galaxias, Messier 87, estas son fotos modernas, por supuesto, que se ve la galaxia y que está rodeada de un montón de estrellitas débiles que son cúmulos globulares. Lo que les decía, los cúmulos globulares rodean al centro de la galaxia, no están alrededor ni del Sol, ni alrededor, ni distribuidos de una manera irregular. Hacen como una esfera, un sistema esférico alrededor del centro de la galaxia. Y en la otra foto, Messier 74, otra muy bonita galaxia, fíjense que las manchas rojizas son las nubes de emisión, las nubes de gas que están dibujando los brazos espirales. O sea, acá ya tenemos mucha información de lo que está pasando alrededor de la galaxia. Esto, como les dije, es bastante más moderno.
Entonces acá el amigo Shapley hizo el primer, como tenía la información de qué distancias aproximadamente tenían los cúmulos globulares, además de, en base a su tamaño, pudo medir más o menos sus distancias e hizo este primer diagrama muy explicativo que nos tiró al costado de la Vía Láctea. No, ya no estábamos más ni siquiera cerca del centro. La cruz roja que está, a ver si ven el mouse, no, me parece que no se va a ver, ahí está. La cruz roja que está acá, esta X roja, mejor dicho, representa el centro, es el centro geométrico de los cúmulos globulares, o sea que es el centro de la Vía Láctea. Y acá estamos nosotros, este es el Sol, el amarillo. Fíjense que estamos bien desplazados. Acá es cuando se encontró que realmente estábamos muy alejados del centro y con un sistema esférico en el cual todos los cúmulos globulares nos indicaban claramente que estábamos lejos de donde nosotros queríamos estar, que siempre nos gusta estar en el centro. Acá tienen un diagrama bastante claro de cómo es la distribución de los cúmulos globulares de la Vía Láctea, esto ya es moderno, de los cúmulos globulares alrededor de la Vía Láctea. Fíjense que son un sistema que en el centro de ese sistema esférico está el centro de nuestra galaxia. Y otra cosa que se hizo es, cuando se aprendió a determinar las distancias de los cúmulos y de las nebulosas, se empezaron a dibujar, a hacer mapas tridimensionales de dónde estaba distribuido cada uno. Y fíjense que se empiezan a dibujar los brazos espirales. Como vimos en la foto de Messier 74, que se iban haciendo, las nebulosas estaban distribuidas en los brazos, al dibujar los principales nebulosas y cúmulos abiertos relacionados con nebulosas cerca nuestro, se empiezan a dibujar los brazos espirales. Fíjense que es como una historia que se va armando muy de a poco. Se agarra un poco de información acá, un poco de información allá y se empieza a hacer el modelo general. La verdad que estoy yendo rapidísimo, así que me parece que voy a cumplir los 45 minutos y menos también. Entonces, un problema adicional que tiene el tratar de ver cómo es nuestra galaxia, porque la realidad es que nosotros podemos ver fácilmente lo que está cerca. Lo que está lejos no lo podemos ver, ¿por qué motivo? No lo podemos ver porque hay nubes interestelares. Estas nubes, como las oscuras, la cabeza de caballo, son nubes que cuando nosotros tratamos de ver en profundidad en el plano de la Vía Láctea, se suma todo ese material oscuro y no nos deja ver. Ese es el principal inconveniente que tenemos para descubrir la forma completa de nuestra galaxia fácilmente. Nos impide ver estas nebulosas y estos grupos de gas que no nos permite ir más allá. Entonces, por suerte, la técnica ha hecho que tengamos la posibilidad de traspasar esas nubes oscuras, pero ¿de qué manera? Con luces que tienen longitud de onda más larga. En este caso ven la cabeza de caballo, la que está a la izquierda en foto común, una foto excelente pero con luz visible, y la que está a la derecha está en infrarrojo. Fíjense cómo la empieza a traspasar. Cuanto más larga es la longitud de onda que yo uso, si me voy a los colores, al infrarrojo o a las ondas de radio, la galaxia se hace prácticamente transparente y la puedo ver completa. Entonces, para eso se utilizan, para poder descubrir la parte final de cómo era nuestra galaxia, porque fíjense que, insisto, todavía tenemos indicios. Hasta ahora sabemos que estamos lejos del centro, sabemos que hay brazos espirales, sabemos que estamos en una galaxia espiral. Eso, hasta ahí no habría demasiadas dudas. Ahora el problema es, ¿cuál es la forma que tiene real? ¿Cuál es la forma que tiene de verdad? Entonces, ¿cómo se pudo hacer eso? Con estos aparatos, con los radiotelescopios. ¿Por qué? Porque los radiotelescopios, y esto ya daría la técnica para hacer estos mapas, daría para una charla más de cómo se hace, porque cómo armar un mapa del cielo en base a ondas de radio es bastante complejo y bastante diferente a cómo se hacen las otras técnicas de observación. Pero ahí la tenemos a Mariela Corti, que tranquilamente le podemos manguear una charla más de las que ya va a dar. Entonces, con estas antenas lo que se hace es mirar en longitudes de onda muy largas en las cuales ese polvillo es prácticamente transparente.
En general se mira en 21 centímetros de longitud de onda, que es donde emite el hidrógeno neutro. Entonces, con eso uno puede, como se sabe que hay hidrógeno en los vasos espirales, si yo puedo medir esas posiciones, puedo hacer algunos modelos de cómo se mueve el gas alrededor de la galaxia y reconstruir cómo sería la forma que tiene. Una de las primeras reconstrucciones que se hizo de la Vía Láctea es esta, con poco y nada de detalle, pero fíjense que ya se están viendo los brazos espirales. En el centro en azul es el centro de la galaxia. En la flechita amarilla que está por arriba indica la posición del Sol. Obviamente en esa zona que está cerca nuestro es mucho más detallada porque es más fácil verla, pero fíjense que es un mapa relativamente decente de cómo funciona, cómo es nuestra galaxia. ¿No tiene ninguna duda entonces? Vamos de 10. Bueno, seguimos entonces. Entonces, una vez que tenemos este modelo de cómo funciona la Vía Láctea, cómo está distribuido su gas, cómo están las cosas armadas, se van perfeccionando los modelos. Ya tenemos un modelo muy aproximado donde está el tamaño que tiene, los famosos valores que nuestra galaxia tiene 100.000 años luz, que tiene determinadas cantidades de estrellas, pero eso se va perfeccionando con el tiempo. Los mapas se hacen cada vez mejores, los radiotelescopios son cada vez más precisos. Hay otras técnicas de medición, hay telescopios como el Gaia, que tiene una gran precisión en la medición y velocidad de las estrellas. Entonces, eso permite mejorar cada vez más el modelo de cómo funciona nuestra galaxia y cómo es nuestra galaxia. Entonces, se descubrió en base a estos perfeccionamientos y el mayor conocimiento de la velocidad de las estrellas que tiene una pequeña barra central. Al final les voy a mostrar una imagen de cómo se piensa que es nuestra galaxia en su totalidad. Y además de eso, esta información de los parámetros actualizados se los mangué a la doctora Corti, que le dije, vos que ya está en el tema, decime qué es lo último. Aparentemente el diámetro anda arriba de 130.000 años luz y puede llegar a 200.000 años luz, el diámetro completo de nuestra galaxia, y la cantidad de estrellas anda en aproximadamente 250.000 millones de estrellas. Fíjense, ahí tienen nuestra galaxia. Este es el modelo completo que fue hecho en base a todo este recorrido desde 1700, en realidad 1600, hasta la actualidad, cómo se fue mejorando el sistema, cómo se fue perfeccionando cada vez más hasta que tenemos este modelo muy, muy avanzado de cómo es realmente nuestra galaxia. Mucho más grande de lo que pensábamos, con una barra central, que antes se pensaba que era una galaxia espiral normal, sin esa barra central. Y acá, para que sufran, esto para los que saben más del tema, acá tienen toda la Federación de Planetas. Esto es Star Trek. No, esto no es real, pero me gustó agregarla como una imagen de cómo en la serie se toma. Ahí están los Borg, están todas las supuestas civilizaciones que hay alrededor en nuestra galaxia. Y hecha en base a un mapa actualizado. La verdad que me porté re bien, la hice rapidísimo. A ver, ¿para qué voy a cortar? Pero espectacular. Estoy dejando de compartir. Así podemos charlar. Qué lenta que está. Bueno, no sé si tienen algunas dudas. O si no, vamos a pedirle a Estela que se fije si hay algo que estén preguntando por Facebook. O capaz que alguno de los especialistas que están por ahí, como Jaime o Mariela, quieren agregar algo, porque ya veo caras de que quiero agregar algo. Porque hay gente que conozco bastante, entonces vamos a dejar. Adelante. Hola Claudia, hola para todos. No voy a agregar nada, solamente bueno, que la invitación que me hiciste para hablar sobre el tema en particular de cómo se obtienen datos sobre la galaxia con observaciones radioastronómicas,
sí, estoy de acuerdo que es un tema muy interesante, es una de las cosas en las cuales trabajo. Y bueno, gracias por la invitación. Voy a ver si encuentro un momento para preparar la charla, se podría hacer. Pero ya que está, me das pie para que cuente un ciclo que está organizando Estela y en el cual voy a participar, que es el de la mujer en la ciencia, en el mes de marzo. Entonces, eso también ya es como que me saca un poco de tiempo para preparar otras charlas. Pero bueno, voy a tener en cuenta tu invitación. No fue una invitación, fue un mangazo directamente. Fue un terrible mangazo, pero estaría interesante porque toda la forma como se hace para armar un mapa en base a nubes que están superpuestas por diferencia de velocidad y el modelo dinámico, es bastante complicado y es interesante Sí, cómo yo de es. hecho en la materia radioastronomía, en la cual trabajo en la facultad, que es una materia del último año de la carrera, para quienes eligen esa especialidad, ese es uno de los temas sobre los cuales hay varias teorías y trabajos prácticos, porque no es un tema sencillo ni es un tema corto. Obviamente, llevándolo a una charla de divulgación, uno trata de resumirlo mucho, ¿no? Pero sí, es algo sobre lo cual hay mucho para decir. Bien. Sí. Bueno, Mariela, fíjate que acabas de decir que lo tenés prácticamente armado. Te digo nomás. Pero bueno. No, no es lo mismo. Y Jaime, ¿querés agregar algo? No, simplemente muy buena la charla. Me gustó mucho. Muy Bueno, bueno. ahora van a venir, el próximo que va a venir es Jaime, así que lo vamos a bombardear a él con las preguntas. Pero bueno, ya todavía estamos en esta, así que bueno, vamos a repasar. Tenemos, la próxima semana va a estar Jaime hablando de las distancias de las estrellas, como ya me corrigió correctamente. La siguiente está Mariela, que va a hablar sobre la composición de las estrellas, cómo se sabe la composición de las estrellas. Y la siguiente va a estar Constantino Baikousis hablando sobre cómo se hace para navegar en base a las estrellas. O sea, son 4 temas bien diferentes, pero que me parece que son buenos para tratar de entender un poco mejor cómo funciona la astronomía. Perdóname que te interrumpí, Jaime. No, dijiste de vuelta mal, es a las estrellas. A las estrellas, Dios mío. Estoy tremendo. No, bueno, pero me gusta que me corrijan, por eso. Bueno, entonces Bueno. no tienen preguntas. ¿No hay preguntas? No hay, Bueno, perfecto. no Quiere hay, decir que las no hay explicaciones, como preguntas. siempre digo, son excelentemente claras y no necesitan más. Claudio, Sí. yo te escribí una ahí te escribí una pregunta. Ah, bueno. Te la pregunto, o sea, te la pregunto o la lees vos ahí en el chat, no sé cómo quieras. Bueno, no, decime la voz. Bueno, ¿en qué lugares, en qué observatorios se está estudiando esto actualmente? ¿Sabes? ¿A qué te referís? ¿Al tema radioastronómico, la forma de la galaxia? Porque son temas... Claro, esto como dijo, la distancia, las medidas, en este caso específico, de la Vía Láctea. Ahí comentaste que le pediste datos a Mariela, y a ver en qué observatorios, en qué institutos. Es que en realidad casi todos, porque son investigaciones que tienen que ver con distancias de cúmulos, distancias de nebulosas, distancias de galaxias, de todo lo que hay alrededor de la galaxia. Entonces hay muchísimas instituciones. Prácticamente es el corazón de la astronomía el saber todo esto. La realidad es esa. Fíjate que Jaime con el tema de estrellas variables tiene gran parte de ver con esto, las variables, las RR Lira están en los cúmulos, entonces tiene que ver con eso. Mariela está en radioastronomía y también tienen que ver con eso. O sea, son muchas las instituciones, creo que no se podría fijar una institución en particular que se dedique a esto. Casi todos los observatorios profesionales trabajan en este tipo de investigaciones. O sea, no sé si quieren agregar algo más. Si me permitís agregar algo, sí. Que justamente vos lo mostraste ahí en tu charla, los datos que se obtienen con el satélite Gaia, que son cada vez de mejor precisión, y Gaia lo que da, además de las posiciones para uno poder conocer el movimiento propio de cada estrella, es la paralaje, y la paralaje
es una de las herramientas, bueno, seguramente después lo cuente Jaime, que se emplea para conocer la distancia a las estrellas. Ahora Gaia sacó lo que se llama Release 3, ¿sí? Que sería una tercera versión completamente mejorada respecto a las anteriores. Y lo que nos está permitiendo es conocer justamente las estrellas que todavía están más lejos. Y eso es algo a lo cual podemos acceder, son datos a los cuales podemos acceder porque están en línea, más allá de cuál sea el centro de investigación en el que trabajes, ¿no? Después, obviamente, también podés obtener datos con otras técnicas de observación. En infrarrojo se están consiguiendo telescopios cada vez más grandes y eso permite que el área colectora de luz sea cada vez mayor y entonces uno pueda tener registro de estrellas que son débiles o más débiles todavía en la intensidad de su luz y así, digamos, porque muchas son débiles intrínsecamente, pero otras son débiles porque están lejos y entonces así poder expandir nuestro horizonte de conocimiento en la galaxia. Pero sí, es como dice Claudio, no hay un instituto, sino que, digamos, todos los lugares donde tengamos la posibilidad de acceder a los instrumentos que nos permiten, ¿no?, obtener los datos para conocer esto, es un tema que está continuamente estudiándose. Bien. Y ahí, Jaime, también te recuerdo haber dado algunas charlas de Gaia. Jaime, ¿estás ahí? O me parece que... No, me parece no te quiere hablar. Ah, no. Alguien se perdió. No sé si soy yo o es él. Tengo una pregunta. A ver, dale. ¿Cuáles de estos datos u otros suelen utilizarse en una charla de astroturismo al aire libre? De Ezequiel Braini. Todo. Bueno, en realidad esto es demasiado específico. Estos ya son charlas más de astronomía para tener conocimiento más en profundidad de cómo funcionan las cosas. Entonces, si viene alguna persona, podés llegar a evacuar sus dudas. Pero es muy específico para un grupo de turistas. Ayer, por ejemplo, me tocó guiar un grupo que vino un hombre, Manuel se llamaba. Manuel, un tipo con una gran cultura, y me preguntaba de todo, pero no podemos entrar demasiado en detalles con esas cosas. O sea, me preguntó desde el LIGO, de las ondas gravitacionales, de cómo se expande el universo, si hay multiversos. Está bien, muy interesante, pero es para él. Uno tiene que tratar, cuando trabaja en astroturismo, de limitar esos intereses demasiado profundos y hacer una charla general para todos, porque si no es un problema. Es un problema porque la gente va a entretenerse, no va a hacer una clase de astronomía. Ahí, ahora estás de nuevo, Jaime. Espera que estás muteado. Me está ignorando. Porque pues sí, me está ignorando, no, yo no lo quería decir, pero es así. No, quería saber si querías agregar algo por el tema de Gaia, porque me acuerdo que diste una conferencia el año pasado, el anterior, sobre Gaia, me parece, ¿no? Sí, en realidad hablé sobre la forma de la galaxia y la estructura, porque bueno, uno de los descubrimientos de Gaia es que la galaxia está digamos, como retorcida, ¿no? Exacto. Y esto es, bueno, como tiene que ver con ondas, mi tema siempre son las ondas, por eso hablé de esa cuestión, ¿no? Perfecto. Pero... y Jaime siempre tiene onda, es cierto eso. Pero bueno, no quise entrar demasiado en detalle con este tipo de cosas. O sea, la idea de esta charla era hacer algo muy general de cómo se hizo para determinar la forma general de la galaxia. Fíjense que todos los temas que ahí dice Jaime, toda esa estructura medio curva que tienen los brazos, el plano de la galaxia en realidad, vista de costado, eso no entré en nada de eso. ¿Cómo? El alabeo de la galaxia no se Exactamente, muy bien. ¿Cómo se nota que es doctora en astronomía usted? Bueno, no sé si hay alguna más. ¿Claudio? Sí, decime. Sí. Hay una pregunta ahí. Me vino una pregunta por WhatsApp de un nene de 9 años que te estaba escuchando y me pregunta,
¿Cómo haces vos, ¿Cómo haces para calcular la cantidad de estrellas que hay en nuestra Vía Láctea? Ah, pero qué fácil. Mira, no es difícil de hacer. Vos imaginate que agarrás el dedal, bueno, ahora no sé si las mujeres usan dedal, pero ponele que tu mamá usa dedal. Agarras el dedal y lo llenás de arena y contás en ese pedacito todos los granitos de arena que hay adentro. Y después te fijás cuántas veces entra en una habitación gigante ese dedal. Como vos sabés lo que tiene este pedacito, nada más podés llegar a saber cuánto tiene todo, al menos aproximadamente. Se hacen recuentos de las estrellas que tenemos cerca, que conocemos bien, y como sabemos que eso está en un determinado tamaño, vemos ese tamaño, cuántas veces entra en toda la galaxia, y se puede calcular aproximadamente la cantidad de estrellas que tiene. Es un valor, insisto, muy aproximado, porque de hecho en los últimos años se fue multiplicando y multiplicando para arriba las cantidades. Pero esa es la idea fundamental de cómo se hace. Espero que haya quedado claro. Sí, la mamá me supongo muy agradecida porque el nene seguramente va a ir a juntar arena y un dedal. Está muy agradecida. Bueno, mientras no le llene la habitación de arena, no hay problema. Por eso. No, pero fue clarito. Gracias, Claudio. No, de nada. A ver si tenemos alguna por acá. Hay una pregunta ahí de Ani. Ani estaba haciendo una pregunta. Qué raro, Ani, haciendo una pregunta. Sí, Del. A ver, ¿la miro yo? Que repita el diámetro, por favor, dice. El diámetro anda, según la información que me pasaron, anda entre 130.000 y 200.000 años luz, porque depende, bueno, en realidad las últimas investigaciones de Gaia, que son las más confiables, está más cerca de los 200.000 años luz que de los 130.000, pero digamos que es bastante más grande de lo que se presuponía hace unos cuantos años. O sea, todos los libros que ustedes vean de texto o de astronomía va a decir 100.000, y de hace 30, 40, 50 años dice 100.000. Bueno, ese número se quedó corto. La galaxia es bastante, la influencia de la galaxia es bastante más extensa de lo que creíamos. Entonces, yo diría que está más cerca de los 200.000 que de otra cosa. Y ahí alcanzando, jugando la carrera de quién es más grande con Andrómeda. Muy próximas en tamaño entre sí. Sí, antes era bastante diferente y ahora están bastante próximas. Sí. ¿Alguna más? Sí. Se han zafado con las preguntas ahora, ¿eh? Bien. Acá el ancho de la galaxia varía con el tiempo, preguntan por acá. Mira qué buena pregunta. La galaxia en sí va cambiando su forma en base al problema, toda la influencia gravitacional que tiene a su alrededor. Entonces, en general, la galaxia no va a tener un tamaño y un espesor constante, va a ir modificándose con el tiempo. Interesante, pues, una pregunta que jamás me habían hecho. Entonces, la realidad es que toda la influencia que tiene la Vía Láctea, por ejemplo, tiene a su alrededor las nubes de Magallanes. Las nubes de Magallanes están contribuyendo con su masa y eso hace que la misma galaxia vaya cambiando su tamaño y de hecho que vaya deformándose. En mucho tiempo, dentro de, yo me acuerdo la cifra, 4 o 5 mil millones de años, inclusive cuando entre en contacto con Andrómeda, va a ser una mezcolanza mayor y va a quedar una galaxia nueva. Entonces la forma de las galaxias es dinámica, porque se van mezclando, van perdiendo inclusive material. Muchas veces los cúmulos globulares se van perdiendo por influencia de otras. Entonces no es algo que se establece, es algo dinámico, la forma y los tamaños de las galaxias. Ahí sí, no sé si quieren agregar Mariela o Jaime. No, yo lo que podría agregar es que con lo que contás, das pie a hacer una aclaración, y es que algunas veces yo, bueno, he leído notas, ¿no?, donde publican que sí, que no sé cuánto tiempo va a haber choque de galaxias o choque de cúmulos. Entonces, algunas personas muy asustadas me han preguntado a mí, ¿cómo es esto de que van a chocar? Bueno, justamente lo que acabas de explicar es un choque de galaxias. ¿Por qué? Porque por la misma atracción gravitatoria es como que hay una fagocitación, ¿no? Se van pasando materia de una a otra y se va deformando cada una en su estructura y en su composición,
y puede que de las dos termine habiendo una sola o que en algún lugar se parta y sean dos diferentes. Bueno, eso es un choque. Y nunca se aclara. Cuando se dan estas notas, las noticias nunca se aclaran y la gente, obviamente, ¿a qué lo traslada? Al choque que conoce. Y no, no es para nada así. No, no, ciertamente que no. Ciertamente que no. No, es un tema de deformación gravitacional. De hecho, es rarísimo que haya choques entre estrellas, por ejemplo. Cuando se están atravesando, son tan grandes las distancias, que haya choques reales, directos, uno contra otro, son difíciles. No son imposibles, pero son difíciles. Entonces no cuenta como un choque tradicional, como uno va manejando y te das un palo contra un auto, otro auto. No es así. Y no Claro, sé, Jaime, lo si que querés puede, agregar. Bien, tengo otra pregunta. Espera, me parece que Jaime quería aclarar algo. Sí, digo, lo que puede haber realmente un choque, en términos de que pueden unirse, son si es que realmente hay agujeros negros en los centros de las galaxias, como, Bien. bueno, se supone que es así, bueno, que esos se fusionen, como si funcionan estrellas, o sea, se fusionan agujeros negros de masas estelares dentro de las galaxias, ¿no? Muy bien. Así es más fácil dar una charla, che, entre varios. Me encantó. ¿Qué decías, Estela? Otra pregunta del Face de Ezequiel. Entiendo que nuestra galaxia tiene entre 160 y 200 cúmulos globulares, y algunos de esos pueden ser núcleos de antiguas galaxias fagocitadas. ¿Se sabe cuántos de estos son o cuáles en particular? Mirá, yo no tengo un valor estadístico. Sé que, por ejemplo, Omega Centauri, la mayoría lo considera como una galaxia que ha sido fagocitada en realidad porque tiene muchas características muy particulares. Omega, por ejemplo, es muy grande, es bastante más grande que los otros cúmulos globulares, de hecho es el más grande de la galaxia. Y además de eso tiene polvo interno, tiene material que no corresponde mucho a la característica de un cúmulo globular. Entonces, hay una cierta cantidad de información que permite inferir que posiblemente haya sido una pequeña galaxia consumida por la Vía Láctea, como trastante. De hecho, inclusive se puede ver que las nubes de Magallanes también están siendo deformadas y les está sacando material nuestra galaxia. Y de la misma manera hay cúmulos globulares que se pierden en el espacio intergaláctico. Ahí de nuevo, si quieren agregar, bienvenidos. No, no quieren opinar. Bueno, no, acá me están ignorando. Globulares no es mi tema, así que para mí con lo que dijiste ya. Perfecto, me parece muy bien, me encanta eso. Bueno, ¿alguna más? Por lo visto no. Bueno, pero yo pensé que no iba a haber ninguna, así que bastante bien. ¿Y tuviste? Sí. Claudio, ahí te pasé una. Ahí te pasé una. Bueno, te la leo. Es de Ani, que no se animaba a preguntar. No se animaba a preguntar. Dice, ella nunca se anima a preguntar, pero siempre pregunta de alguna manera. Dale. Me va a matar porque estamos privados. Sí. Bueno, leí que ya empezó el proceso de fusión entre las galaxias, o sea, entre Andrómeda y la Vía Láctea. Y Andrómeda, ajá. Bueno, hace un tiempo salió publicado en los medios y sinceramente no leí nada demasiado profundo, o sea, algo profesional como para poder decir si es así. Lo que decía la noticia, y que capaz que Jaime o Mariela saben más profundamente, es que las partes más externas de las nubes que rodean a la galaxia empezaban a estar en contacto. ¿Por qué? Porque se había visto que Andrómeda tiene un diámetro de su gas más externo muy grande, mucho más grande, prácticamente la distancia hasta la mitad o sea, 1 millón de años luz. Entonces, si asumimos que el mismo tamaño la tiene la galaxia, podrían llegar a estar en contacto ambas nubes, pero sinceramente lo vi en las noticias, no leí nada profesional como para poder aseverarlo. No sé si leyeron algo ustedes. No, yo no. No. Bueno, entonces nos quedamos con esa, que si realmente es así la detección, insisto, lo leí en una noticia que era de un medio científico, pero no profundamente, no profesional. Entonces no puedo asegurarlo. Lo que era la noticia era eso, nada más. Más no te puedo decir. ¿Alguna más?
En el Face no, Perfecto. por lo menos. Bueno, parece que igual no la Pero dejamos bastante. a Ani seguir preguntando porque no terminamos más, ¿eh? Así que, bueno, chicos, vamos, esta charla va a ser grabada, ya la estoy grabando, así que después la vamos a subir a nuestro canal. Va a estar, como les decía, va a ser parte de la serie de charlas que me interesa mucho que den gente muy capacitada, como Mariela, como Jaime, como Constantino, como otras Mariela Corti, personas. ¿Cómo? Ah, pensé que estabas como hablando Mariela conmigo. Corti. Sí, que Mariela. Sí. Que son personas muy capacitadas en lo suyo y que son muy buenos en divulgación. Porque la realidad es que hay gente muy capacitada. Claudio, ¿podrías aclarar, podrías divulgar lo que hacemos con los telescopios que recibimos, donaciones? ¿Sí? Bueno, acá seguimos. tengo una conciencia que se llama Estela, que me va hablando en el oído. Bueno, pero a que termino con esto. Me gusta invitar gente como ellos, que son personas muy, muy calificadas a nivel divulgación. Porque a veces hablamos con personas que son súper capaces, son geniales a nivel investigación, pero cuando tienen que bajar al nivel popular de explicar algo, hacen agua estrepitosamente. Entonces, siempre buscamos personas que tengan ese grado adicional que a mí me interesa mucho de contacto con la gente y de poder bajar al nivel popular el conocimiento. Y lo que me estaba diciendo recién Estela es que lo que hacemos es donamos telescopios a escuelas o instituciones que estén interesadas, que obviamente no tengan posibilidades de tenerlo. Ya hemos donado uno a la isla Martín García, a la escuela que está allí, y lamentablemente nos agarró la pandemia en el medio, así que tenemos algunos telescopios más para terminar de arreglar y seguir donando. Entonces lo que buscamos es, si tienen cualquier parte de telescopio, lo que sea, montura, rota, no importa, nosotros las arreglamos, las ponemos en condiciones y la donamos a colegios. Así que si les interesa, o si tienen tornería y quieren ayudar, o si tienen algún colegio o institución que saben que realmente lo necesita, que no tiene posibilidades de otra manera de tener un telescopio, nos dicen y nosotros se los enviamos. Así que ténganlo en cuenta porque es un tema también importante para que los chicos puedan tener posibilidades de tener estos equipos. Ya como les dije, tenemos uno para la isla Martín García y el siguiente es para Entre Ríos. Es para un grupito de ciudades, de pueblos chiquitos que hay, que se lo van a ir intercambiando entre ellos como una especie de telescopio viajero. La serie de telescopios se llaman Frankie, como recuerdo de Frankenstein, porque realmente son un pedazo de acá, un pedazo de allá. Entonces los Frankenstein andan bastante bien, los Frankie. Es nombre de Mauricio. El padre del nombre es Mauricio Gribaudo. Exacto, Mauricio Gribaudo, que es el que está atrás también de lo que es la construcción. Así que bueno, si no tenemos más, les agradecemos el habernos visto. Y también Estela, Martina, todos los que estuvieron ayudando de una u otra manera. También, antes que se enoje conmigo Martín, los invitamos a que se suscriban al boletín gratuito, del cual él es el editor, porque si no después me reta porque no digo esas cosas que son importantes. Y la verdad que el boletín es muy importante, muy grande, y cada vez lo hace más grande, no sé cómo hace para escribir tanto este hombre. El sábado próximo nos encontramos 18 horas,